La noche caía sobre San Miguel de las Sombras como un manto pesado, trayendo consigo un silencio inquietante que se arrastraba por las calles empedradas. El pueblo, normalmente bullicioso al atardecer, parecía contener el aliento, como si presintiera que algo siniestro acechaba en las sombras. El padre Joaquín, un hombre de unos 50 años con el pelo entrecano y ojos cansados pero amables, caminaba por las calles desiertas. Su sotana negra ondeaba suavemente en la brisa nocturna, creando la ilusión de que se deslizaba más que caminar. El farol que sostenía en su mano derecha proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe de las casas, figuras que parecían cobrar vida propia en la penumbra. «Ave María Purísima», murmuró el sacerdote, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien esta noche, podía sentirlo en sus huesos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, haciendo que el padre Joaquín casi dejara caer su farol. «¡Auxilio! Algo se lleva a mi Juanito», la voz desesperada de una mujer resonó por las calles vacías. El corazón del sacerdote comenzó a latir con fuerza mientras corría hacia el origen del grito. Sus pasos resonaban en el pavimento, mezclándose con el tintineo de las llaves de la iglesia que llevaba en el bolsillo. Al doblar la esquina, la escena que encontró hizo que se le helara la sangre. Doña Carmela, una anciana conocida por todos en el pueblo, estaba de rodillas en medio de la calle, sosteniendo el cuerpo inerte de su nieto, Juanito. El niño, que no tendría más de 8 años, yacía inmóvil en los brazos de su abuela, sus ojos abiertos pero vacíos, como si toda la vida hubiera sido succionada de ellos. «Padre, ayúdenos», suplicó Carmela entre sollozos, su rostro arrugado contorsionado por el dolor y el miedo. Una sombra se lo llevó. Apareció de la nada y Joaquín se arrodilló junto a ellos, haciendo la señal de la cruz mientras murmuraba una oración. Con manos temblorosas, examinó al niño. La piel de Juanito estaba fría al tacto, pero lo que más alarmó al sacerdote fue una marca oscura en el cuello del pequeño, como si algo hubiera intentado estrangularlo. «Tranquila, doña Carmela», dijo el padre, aunque su propia voz temblaba. «Llevaremos a Juanito a la iglesia. Que Dios nos ampare». Mientras cargaba al niño en sus brazos, Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. El peso del pequeño cuerpo parecía mucho menor de lo que debería, como si algo fundamental hubiera sido arrancado de él. El sacerdote miró alrededor, sus ojos escudriñando las sombras que parecían moverse de forma antinatural en los rincones de las calles. «Padre», susurró doña Carmela mientras caminaban hacia la iglesia, «¿qué está pasando?». Nunca había visto nada igual. Joaquín tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «No lo sé, hija mía. Pero te prometo que lo averiguaremos. Dios no nos abandonará en estos momentos oscuros». Mientras avanzaban por las calles, las pocas personas que se atrevían a asomarse a sus ventanas rápidamente cerraban las cortinas al ver pasar al sacerdote con el niño en brazos. El miedo era palpable en el aire, espeso y asfixiante. Al llegar a la iglesia, Joaquín colocó suavemente el cuerpo de Juanito en un banco cerca del altar. Las velas parpadeaban, creando sombras inquietantes en las paredes de piedra. El sacerdote se dirigió rápidamente a la sacristía, regresando con agua bendita y su Biblia. «Doña Carmela», dijo mientras rociaba el agua sobre el cuerpo del niño, «cuénteme exactamente qué vio». La anciana, aún temblando, comenzó a relatar: «Estábamos en casa, Juanito jugaba en el patio. De repente, las luces parpadearon y sentí un frío que me caló hasta los huesos. Cuando salí a buscarlo, vi una sombra, padre. No era natural. Se movía como si tuviera vida propia y estaba envolviendo a mi nieto. Grité, pero cuando la sombra se desvaneció, Juanito estaba así, como lo ve ahora». Joaquín escuchaba atentamente, su mente tratando de procesar lo que oía. En sus años como sacerdote, había escuchado historias de apariciones y fenómenos inexplicables, pero esto era diferente. Más oscuro. Más peligroso. «Padre», la voz de Carmela lo sacó de sus pensamientos, «¿cree que podremos recuperar a Juanito?».
El sacerdote miró al niño y luego a la anciana. La esperanza en los ojos de Carmela era desgarradora. Haremos todo lo que esté en nuestras manos, doña Carmela. Con la ayuda de Dios, lucharemos contra esta oscuridad. Mientras pronunciaba estas palabras, Joaquín no pudo evitar sentir una punzada de duda. Algo maligno había llegado a San Miguel de las Sombras, y él temía que esto fuera solo el comienzo de una batalla que pondría a prueba no solo su fe, sino la de todo el pueblo. El resto de la noche transcurrió en una vigilia tensa. Joaquín rezaba incansablemente, alternando entre oraciones en latín y súplicas desesperadas en español. Doña Carmela permanecía sentada junto al cuerpo de su nieto, sus labios moviéndose en silenciosas plegarias. A medida que se acercaba el amanecer, más habitantes del pueblo comenzaron a llegar a la iglesia, atraídos por los rumores que ya corrían como fuego por San Miguel de las Sombras. Cada uno traía consigo una historia, luces que se apagaban sin razón, sombras que se movían contra el viento, un frío inexplicable que penetraba hasta los huesos. Joaquín los escuchaba a todos, su preocupación creciendo con cada relato. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, el sacerdote tomó una decisión. Se dirigió al altar, enfrentando a la congregación que ahora llenaba la iglesia. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz resonando en las paredes de piedra, estamos enfrentando una prueba como nunca antes hemos visto. Pero debemos recordar que la luz de Dios siempre prevalece sobre la oscuridad. Debemos mantenernos unidos, fuertes en nuestra fe. Mientras hablaba, Joaquín no pudo evitar mirar hacia las sombras que aún persistían en los rincones de la iglesia. Por un momento, creyó ver un movimiento, algo que no debería estar allí. Parpadeó, y la visión desapareció. Que Dios nos proteja, murmuró para sí mismo, porque temo que la noche apenas comienza para San Miguel de las Sombras. El sol se ocultaba tras las montañas que rodeaban San Miguel de las Sombras, tiñendo el cielo de tonos rojizos y morados. En la cantina, el coyote sediento, el ambiente era tenso y sombrío. Los lugareños, normalmente alegres y bulliciosos a esta hora, hablaban en susurros, lanzando miradas nerviosas hacia las ventanas cada vez que una sombra pasaba. María, la hermosa hija del cantinero, se movía entre las mesas con una bandeja de tequila barato. Su largo cabello negro estaba recogido en una trenza, y sus ojos oscuros reflejaban la preocupación que todos sentían. Con manos temblorosas, servía los tragos, escuchando fragmentos de conversaciones sobre el incidente con el pequeño Juanito. Dicen que la sombra le robó el alma, murmuraba don Pedro, un anciano de rostro curtido por el sol. Que ahora es solo un cascarón vacío. Cállate, viejo, espetó otro hombre, aunque su voz temblaba. No digas esas cosas. Atraerás la mala suerte. María suspiró, limpiando una mesa cercana. El miedo era palpable en el aire, espeso como la niebla que comenzaba a formarse fuera. De repente, las puertas de la cantina se abrieron de golpe, sobresaltando a todos los presentes. Un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. En el umbral, recortado contra el cielo del atardecer, se encontraba un hombre alto y delgado. Una cicatriz le cruzaba el rostro desde la sien izquierda hasta la barbilla, dándole un aspecto feroz. Cojeaba ligeramente al entrar, su bota derecha haciendo un ruido sordo con cada paso. Necesito hablar con el padre del pueblo, gruñó el forastero, su voz áspera como lija. María, reuniendo todo su coraje, se acercó cautelosamente. El padre Joaquín está en la iglesia, señor. ¿Quién lo busca? El hombre la miró con ojos cansados, que parecían haber visto demasiado en esta vida. Mi nombre es Alejandro. Y vengo a advertirles sobre la sombra que devora almas. Un murmullo recorrió la cantina. Vasos se estrellaron contra el suelo, derramando su contenido. El viejo don Pedro se levantó, apoyándose pesadamente en su bastón. Su voz, rasposa por años de fumar, rompió el silencio. ¿Qué sabes tú de eso, forastero? Alejandro se sentó pesadamente en un taburete frente a la barra. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron cuando frunció el ceño. He perseguido a esta entidad por años.
Destruye pueblos enteros, dejando solo cáscaras vacías. Y ahora, está aquí. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las historias que había escuchado toda la tarde cobraban un nuevo y aterrador significado. ¿Cómo podemos detenerla?, preguntó, su voz apenas un susurro. El forastero metió la mano en su chaqueta de cuero desgastada y sacó un antiguo medallón. La pieza de metal brillaba tenuemente a la luz de las lámparas de la cantina, grabados intrincados cubrían su superficie. Con fe, valor y esto. Pero necesitaré la ayuda del Padre. Los ojos de todos en la cantina estaban fijos en el medallón. Parecía emanar una energía propia, una promesa de esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con engullirlos. Iré a buscar al Padre Joaquín, dijo María, decidida. Antes de salir, se volvió hacia Alejandro. Por favor, cuéntenos más. ¿Cómo empezó todo esto? Alejandro tomó un largo trago del tequila que María le había servido, como si necesitara fuerzas para lo que estaba a punto de contar. Hace años, en un pueblo no muy diferente a este, yo era diferente. Tenía una vida normal, una familia. Pero entonces llegó la sombra. El silencio en la cantina era absoluto. Incluso el viento afuera parecía haberse calmado para escuchar la historia del forastero. Al principio, pensamos que eran solo historias, cuentos para asustar a los niños, continuó Alejandro, su mirada perdida en el pasado. Pero luego, la gente comenzó a desaparecer. O peor aún, a regresar, cambiados. Vacíos por dentro. María salió apresuradamente de la cantina, el corazón latiéndole con fuerza. Las calles estaban desiertas, las pocas personas que se atrevían a salir caminaban rápidamente, lanzando miradas nerviosas a las sombras que parecían alargarse con cada minuto que pasaba. Mientras corría hacia la iglesia, María no pudo evitar sentir que algo la observaba. Las sombras en las esquinas parecían moverse de forma antinatural, como si tuvieran vida propia. Ave María Purísima, murmuró, apresurando el paso. De vuelta en la cantina, Alejandro continuaba su relato. Intenté luchar contra ella, pero no sabía cómo. Perdí a mi familia, a mis amigos. Todo. Desde entonces, he estado siguiendo su rastro, buscando una forma de detenerla. Don Pedro, que había estado escuchando atentamente, se acercó cojeando. ¿Y ese medallón? ¿De dónde lo sacaste? Alejandro sostuvo el medallón en alto, permitiendo que la luz de las lámparas se reflejara en su superficie. Lo obtuve de un viejo chamán en las montañas del sur. Me dijo que tenía el poder de atrapar a la sombra, pero que requería un gran sacrificio. Un escalofrío colectivo recorrió la cantina. La palabra sacrificio pendía en el aire, pesada y ominosa. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó alguien desde el fondo. Alejandro guardó silencio por un momento, como si dudara en revelar toda la verdad. Finalmente, con un suspiro pesado, respondió, el sacrificio de un alma pura, ofrecida voluntariamente. Un jadeo de horror recorrió la cantina. La idea de sacrificar a alguien, incluso para salvar al pueblo, era demasiado para muchos. Mientras tanto, María llegaba jadeando a la iglesia. Encontró al padre Joaquín arrodillado frente al altar, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. «Padre», exclamó, «tiene que venir conmigo. Hay un forastero en la cantina que dice saber cómo detener a la sombra». Joaquín se levantó rápidamente, su rostro una mezcla de esperanza y preocupación. «¿Un forastero? ¿Estás segura, María?» «Sí, padre. Dice que se llama Alejandro y tiene un medallón que puede atrapar a la sombra. Pero necesita su ayuda». El sacerdote tomó su Biblia y un rosario. «Vamos, no hay tiempo que perder». Mientras caminaban apresuradamente hacia la cantina, Joaquín no pudo evitar notar cómo las sombras parecían moverse a su alrededor, como si lo siguieran. «Dios nos proteja», murmuró. Al llegar a El Coyote Sediento, encontraron a Alejandro rodeado por los lugareños, todos escuchando atentamente sus palabras.
El forastero levantó la vista al ver entrar al sacerdote, y por un momento, una chispa de reconocimiento pareció brillar en sus ojos. Padre Joaquín, dijo Alejandro, poniéndose de pie. He venido a ayudar, pero me temo que traigo noticias sombrías. Joaquín miró al forastero, notando la cicatriz en su rostro y el peso de años de lucha en sus ojos. Bienvenido a San Miguel de las Sombras, Alejandro. Cuéntame todo lo que sabes. Mientras Alejandro comenzaba a relatar su historia nuevamente, esta vez con más detalles para el sacerdote, María miró por la ventana de la cantina. En la oscuridad, creyó ver una sombra moverse de forma antinatural, deslizándose contra el viento. Que Dios nos proteja, murmuró, haciendo eco de las palabras del padre Joaquín. Porque la noche apenas comienza, y temo que será la más larga que San Miguel de las Sombras haya conocido jamás. La sacristía de la iglesia de San Miguel de las Sombras estaba iluminada por el tenue resplandor de docenas de velas. El aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con el olor a cera derretida y madera antigua. El padre Joaquín y Alejandro estaban sentados frente a frente, separados por una mesa de roble gastada por el tiempo. Sobre la superficie de madera, el medallón de Alejandro brillaba con una luz propia, como si fuera consciente de la importancia de la conversación que estaba a punto de desarrollarse. Este medallón, comenzó Alejandro, su voz cargada de una mezcla de reverencia y temor, puede atrapar a la sombra. Pero el precio es alto, padre. Joaquín frunció el ceño, sus ojos cansados fijos en el artefacto. Las arrugas en su frente se profundizaron, como si el peso de la responsabilidad que estaba a punto de asumir se hubiera materializado físicamente sobre él. ¿Qué tipo de sacrificio requiere, Alejandro? Antes de que el forastero pudiera responder, la puerta de la sacristía se abrió de golpe. María entró corriendo, su rostro pálido y sus ojos llenos de lágrimas. Padre. Don Pedro está muerto. Como Juanito. El sacerdote se levantó de un salto, derribando la silla en el proceso. Dios mío. ¿Cuándo? ¿Cómo? María, jadeando por la carrera y el miedo, trató de explicar, lo encontraron en su casa. Sus ojos estaban vacíos, padre. Y tenía la misma marca en el cuello que Juanito. Alejandro se puso de pie, su rostro una máscara de determinación. La sombra está ganando fuerza. Debemos actuar ya, o todo el pueblo caerá. Joaquín asintió sombríamente, su mente trabajando a toda velocidad. El sacrificio, Alejandro. Dime qué se necesita. El forastero tomó el medallón en sus manos, sopesándolo como si contuviera el destino de todo el pueblo. Alguien debe ofrecerse voluntariamente como cebo para la sombra. Un alma pura, dispuesta a arriesgarlo todo. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El crepitar de las velas parecía ensordecedor en la quietud repentina. María, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dio un paso adelante. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de determinación. Yo lo haré. No, gritaron Joaquín y Alejandro al unísono, la fuerza de sus voces haciendo temblar las llamas de las velas. María los miró a ambos, una mezcla de miedo y resolución en sus ojos. Es la única forma de salvar al pueblo. Ustedes dos son los únicos que pueden derrotar a esa cosa. Yo no tengo nada que perder. Joaquín se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, buscaron los de la joven. Hija mía, no sabes lo que estás ofreciendo. El peligro es inmenso. Lo sé, padre, respondió ella con una sonrisa triste. Pero tengo fe. Fe en Dios, fe en ustedes. Si mi sacrificio puede salvar a todos, entonces vale la pena. Alejandro observaba la escena con una mezcla de admiración y pesar. Había visto demasiadas almas valientes perderse en su lucha contra la sombra. Pero también sabía que sin un sacrificio voluntario, no habría esperanza para San Miguel de las Sombras. Si está segura, María, dijo finalmente el forastero, entonces debemos prepararnos.
La noche es joven, y la sombra estará hambrienta. Joaquín cerró los ojos por un momento, como si buscara la fuerza en una oración silenciosa. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de una determinación férrea. Que Dios nos perdone por lo que estamos a punto de hacer. Los siguientes minutos transcurrieron en un frenesí de actividad. Alejandro comenzó a dibujar símbolos arcanos en el suelo de la sacristía con tiza bendecida, mientras Joaquín ungía a María con óleos sagrados, murmurando oraciones en latín. El medallón, explicó Alejandro mientras trabajaba, actuará como un faro para la sombra. María, deberás llevarlo contigo. Cuando la sombra se acerque, atraída por tu esencia, el padre Joaquín y yo realizaremos el ritual para atraparla. María asintió, su rostro pálido pero resuelto. ¿Dolerá?, preguntó en voz baja. Alejandro hizo una pausa en su tarea, su rostro suavizándose por un momento. No te mentiré, niña. Será como si intentaran arrancarte el alma. Pero debes resistir, aferrarte a tu fe y a tu voluntad. Joaquín terminó de ungir a María y se volvió hacia Alejandro. ¿Estamos listos? El forastero asintió, entregando el medallón a María. Recuerda, pase lo que pase, no sueltes el medallón. Es nuestra única esperanza. María tomó el artefacto, sintiendo su peso no solo en sus manos, sino en su alma. Era como si, al aceptarlo, estuviera sellando su destino. Joaquín la bendijo una última vez. Que el Señor te proteja, hija mía. Estaremos contigo a cada paso. Con un último abrazo a ambos hombres, María salió de la sacristía. Las calles de San Miguel de las Sombras estaban desiertas, sumidas en una oscuridad que parecía más profunda de lo normal. El medallón en su mano pulsaba con una energía extraña, como si estuviera vivo. Mientras caminaba, María sentía que cada sombra, cada rincón oscuro, la observaba. El viento susurraba entre las casas, llevando consigo ecos de lamentos y susurros ininteligibles. De repente, una ráfaga de aire helado la golpeó, haciendo que se detuviera en seco. Frente a ella, la oscuridad pareció condensarse, tomando una forma vagamente humana. María levantó el medallón, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. «Ven por mí», susurró, su voz temblando pero firme. La sombra se abalanzó sobre ella. En la sacristía, Alejandro comenzó a recitar un antiguo conjuro, su voz mezclándose con la de Joaquín, que oraba fervientemente. El aire se cargó de electricidad, y las velas parpadearon violentamente. Un grito agudo cortó el aire, haciendo que ambos hombres se estremecieran. «María», exclamó Joaquín, corriendo hacia la puerta. Alejandro lo siguió de cerca, el conjuro aún en sus labios. Ambos sabían que cada segundo contaba. Al llegar a un callejón oscuro, encontraron a María de rodillas, temblando violentamente. El medallón en su mano brillaba con una intensidad cegadora. «La vi», susurró María, su voz apenas audible. «La sombra tiene el rostro de mi madre». Alejandro palideció, una expresión de shock cruzando su rostro marcado por la cicatriz. «Imposible. Tu madre murió hace 15 años», completó Joaquín, su voz cargada de incredulidad. «María era solo una niña». María levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas y terror. «La sombra habló. Dijo que había regresado por mí». Alejandro tomó el medallón de las manos temblorosas de María, examinándolo con atención. Su ceño se frunció profundamente. «Esto cambia todo. La sombra no es solo una entidad, es alguien que conocemos». Un viento helado sopló por el callejón, apagando las antorchas que Joaquín y Alejandro habían traído consigo. En la oscuridad repentina, una voz susurró, familiar y a la vez terriblemente ajena: «Al fin me han encontrado. Pero, ¿están listos para la verdad?». Los tres se miraron en la penumbra, el miedo palpable en el aire. Joaquín ayudó a María a ponerse de pie, mientras Alejandro sostenía el medallón en alto, como un escudo contra la oscuridad que los rodeaba. «Sea lo que sea esta verdad»,
dijo el sacerdote, su voz temblando ligeramente, la enfrentaremos juntos. Con la ayuda de Dios, venceremos esta oscuridad. Pero mientras pronunciaba estas palabras, Joaquín no pudo evitar sentir una punzada de duda. Los secretos del pasado estaban a punto de desenterrarse, y con ellos, horrores inimaginables que pondrían a prueba no solo su fe, sino la esencia misma de todo lo que creían saber sobre San Miguel de las Sombras y sus habitantes. La noche estaba lejos de terminar, y la verdadera batalla apenas comenzaba. La noche avanzaba lentamente sobre San Miguel de las Sombras, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, temeroso de lo que el amanecer pudiera traer. En la plaza del pueblo, iluminada tenuemente por faroles que proyectaban sombras danzantes, el padre Joaquín y Alejandro montaban guardia. Sus ojos escudriñaban cada rincón oscuro, cada movimiento sospechoso, mientras María, aún temblorosa por su encuentro con la sombra, descansaba en un banco cercano. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional aullido de un perro en la distancia o el crujir de las ramas movidas por una brisa que parecía susurrar secretos olvidados. Joaquín, incapaz de soportar la tensión por más tiempo, se volvió hacia Alejandro. ¿Cómo empezó todo esto?, preguntó, su voz apenas un susurro en la noche. Has perseguido a esta entidad por años. Debes saber más de lo que nos has contado. Alejandro suspiró pesadamente, su mirada perdida en la oscuridad que los rodeaba. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron, como si el peso de los recuerdos fuera una carga física. Hace años, comenzó, su voz ronca por la emoción contenida, en un pueblo como este, yo era el sacerdote local. Joaquín lo miró sorprendido, sus ojos abriéndose de par en par. ¿Eras sacerdote? Sí, continuó Alejandro, una sonrisa amarga curvando sus labios. Joven, idealista, lleno de fe. Creía que podía proteger a mi rebaño de cualquier mal. Qué equivocado estaba. María, que había estado escuchando en silencio, se acercó a ellos, atraída por la historia. Alejandro continuó su relato, su voz cargada de pesar. La sombra llegó una noche de luna nueva. Al principio, pensamos que eran solo historias, cuentos para asustar a los niños. Pero luego, devoró a mi hermana primero. Un escalofrío recorrió a María y al padre Joaquín. Alejandro, con la mirada perdida en el horizonte, prosiguió. Lucía era la luz de nuestro pueblo. Maestra, siempre sonriente, amada por todos. Una mañana, la encontramos, vacía. Sus ojos, antes llenos de vida, eran pozos sin fondo. Supe entonces que el mal que temíamos era real. El padre Joaquín puso una mano en el hombro de Alejandro, en un gesto de consuelo. Lo siento mucho, hermano. Alejandro asintió, agradeciendo el gesto. Después de Lucía, fue como si se hubiera abierto una compuerta. Uno a uno, los feligreses cayeron. Intenté todo, exorcismos, oraciones, rituales antiguos. Nada funcionaba. La sombra se hacía más fuerte con cada alma que devoraba. María, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿qué hiciste entonces? Lo impensable, respondió Alejandro, su voz apenas un susurro. Renuncié a mis votos. Abandoné el pueblo, jurando venganza. He pasado los últimos años persiguiendo a la sombra, buscando una forma de detenerla. El silencio cayó sobre ellos, pesado y opresivo. Cada uno sumido en sus propios pensamientos, tratando de procesar la magnitud de lo que enfrentaban. De repente, un grito agudo cortó el aire, sobresaltándolos. María, exclamó Joaquín, reconociendo la voz. Los tres corrieron hacia el sonido, sus pasos resonando en las calles vacías. Al doblar una esquina, se encontraron en un callejón oscuro. María estaba de rodillas, temblando violentamente. El medallón en su mano brillaba con una intensidad cegadora. La vi, susurró María, su voz quebrada por el terror. La sombra, tiene el rostro de mi madre. Alejandro palideció, intercambiando una mirada de shock con Joaquín. Imposible. Tu madre. Murió hace 15 años, completó Joaquín,
su voz cargada de incredulidad. María era solo una niña. María levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. La sombra habló. Dijo que había regresado por mí. Alejandro tomó el medallón de las manos temblorosas de María, examinándolo con atención. Su ceño se frunció profundamente. Esto cambia todo. La sombra no es solo una entidad, es alguien que conocemos. Un viento helado sopló por el callejón, apagando las antorchas que iluminaban débilmente el lugar. En la oscuridad repentina, una voz susurró, familiar y a la vez terriblemente ajena. Al fin me han encontrado. Pero, ¿están listos para la verdad? Los tres se miraron en la penumbra, el miedo palpable en el aire. Joaquín ayudó a María a ponerse de pie, mientras Alejandro sostenía el medallón en alto, como un escudo contra la oscuridad que los rodeaba. Sea lo que sea esta verdad, dijo el sacerdote, su voz temblando ligeramente, la enfrentaremos juntos. Con la ayuda de Dios, venceremos esta oscuridad. Pero mientras pronunciaba estas palabras, Joaquín no pudo evitar sentir una punzada de duda. Los secretos del pasado estaban a punto de desenterrarse, y con ellos, horrores inimaginables que pondrían a prueba no solo su fe, sino la esencia misma de todo lo que creían saber sobre San Miguel de las Sombras y sus habitantes. María, aún temblando, se aferró al brazo de Joaquín. «Padre», susurró, «¿cómo puede ser mi madre? La vi morir, la enterramos». Alejandro, con el medallón aún en alto, respondió, «Las sombras tienen formas de engañarnos, María. Pueden tomar la apariencia de nuestros seres queridos para manipularnos». Pero algo en la voz de Alejandro sugería que ni siquiera él estaba completamente convencido de sus palabras. La revelación de que la sombra tenía el rostro de la madre de María había sacudido sus certezas. De repente, las sombras a su alrededor parecieron cobrar vida. Se retorcían y ondulaban como si fueran criaturas vivas, acercándose cada vez más a ellos. La temperatura descendió bruscamente, y su aliento se condensaba en el aire frío. «Alejandro», dijo Joaquín, su voz tensa, «¿qué está pasando?». El ex sacerdote apretó el medallón con fuerza. «Está aquí. La sombra nos rodea». María soltó un sollozo ahogado. «Mamá», susurró, «¿por qué?». Como respuesta, una voz etérea llenó el aire, resonando desde todas direcciones. «Mi niña, mi preciosa María. He esperado tanto tiempo para reunirme contigo. Para explicarte». Joaquín se puso delante de María, protector. «Atrás, demonio. No la engañarás con tus mentiras». La voz rió, un sonido que era a la vez hermoso y terrible. «Oh, Joaquín. Siempre tan rápido para juzgar. ¿No enseña tu fe el perdón y la comprensión?». Alejandro comenzó a recitar un antiguo conjuro, su voz mezclándose con el viento. El medallón en su mano brillaba cada vez más intensamente, como si respondiera a sus palabras. La sombra pareció retroceder ligeramente, pero su voz seguía resonando. «María, mi amor. Lo que hice, lo hice por ti. Por nosotras. La muerte no tenía que separarnos. Encontré una manera». María dio un paso adelante, ignorando los intentos de Joaquín por detenerla. «Mamá, ¿de verdad eres tú?». La forma de la sombra comenzó a solidificarse, tomando la apariencia de una mujer. Era hermosa, con los mismos ojos oscuros de María. Pero había algo antinatural en ella, como si la realidad se distorsionara a su alrededor. «Sí, mi niña. Soy yo. He vuelto por ti». Alejandro gritó, «No la escuches, María. Es una trampa». Pero María ya estaba avanzando hacia la figura de su madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. El medallón en la mano de Alejandro pulsaba con una luz cegadora, reaccionando a la proximidad de la sombra. Joaquín, dividido entre proteger a María y ayudar a Alejandro con el ritual, tomó una decisión. Sacó su crucifijo y comenzó a orar fervientemente, su voz uniéndose a la de Alejandro.
La noche se llenó de voces entremezcladas, las oraciones de Joaquín, el conjuro de Alejandro, los sollozos de María y las dulces palabras de la sombra. El aire vibraba con energía, como si dos fuerzas titánicas estuvieran chocando. Y en medio de todo, María estaba a punto de tocar la mano extendida de la figura que clamaba ser su madre. El destino de San Miguel de las Sombras pendía de un hilo, y el amanecer parecía más lejano que nunca. La iglesia de San Miguel de las Sombras, otrora un faro de esperanza y fe para el pueblo, ahora se alzaba sombría y amenazante bajo el cielo nocturno. En su interior, rodeados por el tenue resplandor de velas temblorosas, Alejandro, el padre Joaquín y María intentaban procesar las impactantes revelaciones de la noche anterior. El silencio era pesado, roto solo por el ocasional crujido de la madera antigua y los sollozos ahogados de María. Alejandro, con el rostro marcado por la fatiga y la preocupación, fue el primero en romper el silencio. «Tu madre», comenzó, mirando directamente a María, su voz cargada de pesar, era más de lo que aparentaba. Era una bruja poderosa, María. Una practicante de artes oscuras que intentó controlar a la sombra para obtener inmortalidad. María negó con la cabeza violentamente, lágrimas frescas corriendo por sus mejillas ya enrojecidas. No, no puede ser. Mi madre era una mujer devota, amable. Ella me enseñó a rezar, a amar a Dios. Joaquín, sentado junto a María, tomó su mano entre las suyas. Sus ojos, llenos de compasión, buscaron los de la joven. A veces, hija mía, la devoción puede llevarnos por caminos oscuros. El deseo de entender lo divino puede corromper incluso a las almas más puras. Alejandro asintió sombríamente, sus dedos jugando nerviosamente con el medallón. El ritual que intentó, salió terriblemente mal. Tu madre se fusionó con la sombra, convirtiéndose en la entidad que ahora nos acecha. Ni viva ni muerta, atrapada entre dos mundos. María sollozó con más fuerza, su cuerpo temblando por la intensidad de sus emociones. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? Antes de que alguien pudiera responder, las pesadas puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Una ráfaga de viento helado apagó varias velas, sumiendo gran parte del recinto en sombras danzantes. En el umbral, recortada contra la noche, estaba doña Carmela. Pero había algo diferente en ella. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, brillaban ahora con una luz antinatural, casi fosforescente. Veo que han descubierto parte de la verdad, dijo la anciana, pero la voz que salía de su boca no era la suya. Era una voz etérea, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Pero aún hay más, mucho más que deben saber. Joaquín se puso de pie de un salto, sosteniendo un crucifijo frente a él como escudo. Su voz, aunque temblorosa, resonó con autoridad en la iglesia. En el nombre de Dios, te ordeno que te vayas, demonio. Libera a doña Carmela de tu influencia maligna. La entidad que poseía a Carmela rió, un sonido que heló la sangre de todos los presentes. ¿Dios? ¿El mismo Dios que permitió que esto sucediera? Oh, Joaquín, si supieras lo poco que tus oraciones significan frente al verdadero poder. María, reuniendo todo su coraje, se adelantó. Sus ojos, aunque llenos de lágrimas, brillaban con determinación. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, detén esto. Sea lo que sea que estés buscando, debe haber otra manera. La expresión de Carmela se suavizó por un momento, y por un instante, pareció que la verdadera Carmela luchaba por tomar el control. Mi niña, mi preciosa María. Todo lo que hago, lo hago por ti. Por nosotras. Para que nunca más tengamos que separarnos. Alejandro, aprovechando la distracción, sacó el medallón. El artefacto brillaba con una intensidad cegadora, reaccionando a la presencia de la entidad. Es hora de terminar con esto, gruñó, comenzando a recitar el conjuro que había aprendido. Pero antes de que pudiera completar la primera frase, una fuerza invisible lo lanzó contra la pared con violencia. El medallón cayó al suelo, rodando hasta quedar a los pies de María.
Joaquín, viendo a su compañero caído, comenzó a recitar exorcismos en latín, su voz mezclándose con los gritos de María y la risa sobrenatural de la entidad. La iglesia se sumió en el caos. Objetos volaban por los aires, los bancos se movían como si tuvieran vida propia, y las pocas velas que quedaban encendidas parpadeaban violentamente, creando un juego macabro de luces y sombras. En medio de todo, María lloraba, dividida entre el amor por el recuerdo de su madre y el horror de lo que se había convertido. El medallón a sus pies pulsaba con energía, como si la llamara. La entidad, aún en el cuerpo de Carmela, avanzó hacia María. «Únete a mí, hija mía. Juntas, seremos eternas. Nunca más tendrás que sufrir la pérdida o el dolor». Joaquín, sin dejar de recitar, gritó: «María, no la escuches. Es una trampa». Alejandro, recuperándose del golpe, se arrastró hacia el medallón. «El sacrificio, María. Recuerda el sacrificio del que hablamos. Es la única forma de detener esto». María, temblando, miró el medallón a sus pies. Luego a la figura de Carmela, con los ojos de su madre mirándola con una mezcla de amor y locura. Y finalmente, a Joaquín y Alejandro, quienes habían arriesgado todo por proteger al pueblo. Con manos temblorosas, recogió el medallón. El momento de la verdad había llegado, y con él, una decisión que cambiaría el destino de San Miguel de las Sombras para siempre. «Mamá», susurró María, lágrimas corriendo por sus mejillas, «te amo». «Pero esto no está bien». La expresión de la entidad se contorsionó, mezclando dolor, ira y desesperación. «No entiendes, mi niña. Todo lo que he hecho, lo he hecho por amor». María dio un paso adelante, el medallón brillando intensamente en su mano. «El verdadero amor no destruye, mamá. No devora almas inocentes». Joaquín y Alejandro observaban, conteniendo la respiración. El poder en la iglesia era palpable, como electricidad en el aire. María, la voz de la entidad era ahora un susurro desesperado: «Por favor. No me dejes sola en la oscuridad otra vez». Por un momento, María vaciló. Pero luego, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, presionó el medallón contra el pecho de la entidad. «Te amo, mamá. Y por eso, debo liberarte». Una luz cegadora emanó del medallón, envolviendo a María y a la entidad. Un grito desgarrador llenó la iglesia, mezclando agonía y liberación. Las sombras parecían retorcerse y luchar contra la luz, creando un espectáculo surreal de oscuridad y resplandor. Joaquín y Alejandro observaban impotentes, conscientes de que el destino de San Miguel de las Sombras pendía de un hilo. La redención estaba al alcance, pero el precio era incalculable. Mientras la luz del medallón crecía, envolviendo a María y a la entidad por completo, todos comprendieron que nada volvería a ser igual. El amanecer traería consigo un nuevo capítulo para el pueblo, forjado en el fuego del sacrificio y el amor incondicional. La verdad, en toda su cruda realidad, había sido revelada. Y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo, libre de las sombras que por tanto tiempo habían atormentado a San Miguel de las Sombras. La tormenta rugía fuera de la iglesia de San Miguel de las Sombras, como si el cielo mismo estuviera en guerra. Relámpagos iluminaban intermitentemente los vitrales, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. En el interior del templo, un drama de proporciones cósmicas se desarrollaba. Joaquín, Alejandro y María enfrentaban a la entidad que alguna vez fue la madre de María. La criatura, que ahora poseía el cuerpo de doña Carmela, se alzaba ante ellos, su figura distorsionada por el poder oscuro que emanaba. «Hija mía», habló la sombra a través de Carmela, su voz una mezcla inquietante de dulzura maternal y un eco sobrenatural que helaba la sangre. «Únete a mí. Juntas, seremos eternas. Nunca más tendrás que sufrir la pérdida o el dolor que te causó mi partida». María, temblando visiblemente, dio un paso adelante. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban el conflicto interno que desgarraba su alma.
Mamá, susurró, su voz apenas audible sobre el rugir de la tormenta, esto no está bien. Estás lastimando a gente inocente. Alejandro, recuperándose del golpe que lo había lanzado contra la pared, se puso de pie con dificultad. Sosteniendo el medallón en alto, su voz resonó con urgencia, María, no la escuches. Es la sombra hablando, no tu madre. Recuerda lo que hemos descubierto, lo que ha hecho. La entidad rugió, su forma oscilando entre la figura familiar de Carmela y una masa de oscuridad que parecía absorber la luz a su alrededor. Silencio, traidor, gritó, dirigiéndose a Alejandro. Tú, que abandonaste tu fe por venganza. ¿Qué derecho tienes a juzgar mis acciones? Joaquín, sosteniendo firmemente su crucifijo, se interpuso entre María y la entidad. Sus ojos, aunque llenos de miedo, brillaban con una determinación inquebrantable. Escúchame, dijo a la sombra, su voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada palabra. Sé que hay bondad en ti. La madre de María, la verdadera esencia de esa mujer, aún debe estar ahí, en algún lugar. Déjanos ayudarte a encontrar el camino de regreso a la luz. Por un momento, la forma de Carmela pareció ganar fuerza. Sus ojos, antes completamente negros, mostraron un destello de su color original. Joaquín, yo no puedo controlarla. La oscuridad es tan fuerte. María sollozó, dando otro paso hacia adelante, ignorando los intentos de Joaquín por detenerla. Mamá, por favor, lucha contra ella. Sé que puedes hacerlo. Te amo, y sé que tú me amas. Ese amor debe ser más fuerte que cualquier oscuridad. Alejandro, viendo la oportunidad, comenzó a recitar el conjuro del medallón. Su voz, profunda y resonante, se mezclaba con los truenos que sacudían la iglesia. Las imágenes sagradas temblaban en las paredes, algunas cayendo al suelo con estrépito. La entidad gritó de dolor, su forma retorciéndose como si las palabras de Alejandro fueran dagas físicas. No. No permitiré que me separen de mi hija otra vez. María, en un momento de claridad, comprendió lo que debía hacer. Con un movimiento rápido, arrebató el medallón de las manos de Alejandro. El artefacto brillaba con una intensidad cegadora, casi quemando su piel. Te amo, mamá, susurró María, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Y por eso, debo liberarte. Con un grito que mezclaba determinación y dolor, María presionó el medallón contra el pecho de la entidad. Una luz cegadora emanó del artefacto, tan intensa que Joaquín y Alejandro tuvieron que cubrirse los ojos. Un grito desgarrador llenó la iglesia, un sonido que no parecía provenir de este mundo. La sombra y la forma de Carmela parecían luchar, fundiéndose y separándose en un espectáculo surreal de luz y oscuridad. María se mantuvo firme, aferrándose al medallón con todas sus fuerzas. Lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la sangre que brotaba de sus manos, quemadas por el poder del artefacto. Joaquín y Alejandro observaban impotentes, conscientes de que el destino de San Miguel de las Sombras pendía de un hilo. La redención estaba al alcance, pero el precio parecía ser demasiado alto. María, gritó Joaquín, intentando acercarse, pero una barrera invisible lo mantenía alejado. Resiste. Alejandro, comprendiendo lo que estaba sucediendo, comenzó a orar. No las oraciones formales de la iglesia, sino súplicas desesperadas nacidas de un corazón que había conocido la oscuridad y anhelaba la luz. La luz del medallón crecía, envolviendo a María y a la entidad por completo. El viento aullaba dentro de la iglesia, como si todas las almas que la sombra había devorado gritaran al unísono. De repente, en medio del caos, la voz de la madre de María se escuchó, clara y pura: mi niña, gracias. Te amo. Con esas palabras, hubo una explosión de luz que cegó a todos los presentes. Cuando finalmente pudieron abrir los ojos, vieron a María de rodillas en el suelo, sosteniendo el cuerpo inconsciente de doña Carmela. La sombra había desaparecido. Joaquín y Alejandro corrieron hacia ellas. María levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y paz.
Se ha ido, susurró. Mi madre está en paz ahora. Alejandro tomó el medallón, ahora apagado y frío. Has hecho algo increíble, María. Has liberado no solo a tu madre, sino a todas las almas que la sombra había atrapado. Joaquín, arrodillándose junto a María, la abrazó con fuerza. Has demostrado un amor y un coraje extraordinarios, hija mía. Tu sacrificio ha salvado a todo el pueblo. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por los vitrales de la iglesia, bañando el interior con una luz dorada, todos comprendieron que nada volvería a ser igual en San Miguel de las Sombras. La noche más oscura había pasado, pero las cicatrices y las lecciones permanecerían para siempre. María, exhausta pero en paz, miró hacia el altar. Por un momento, creyó ver la figura translúcida de su madre, sonriendo con amor antes de desvanecerse en la luz del amanecer. El precio de la redención había sido alto, pero el amor y la fe habían triunfado sobre la oscuridad. San Miguel de las Sombras tenía ahora la oportunidad de un nuevo comienzo, forjado en el fuego del sacrificio y el amor incondicional. La luz del medallón se intensificó hasta volverse cegadora, llenando cada rincón de la iglesia de San Miguel de las Sombras con un resplandor sobrenatural. María, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mantenía el artefacto presionado firmemente contra el pecho de la entidad que alguna vez fue su madre. María, suéltalo, gritó Alejandro, temiendo por la vida de la joven. El ex sacerdote intentaba acercarse, pero una fuerza invisible lo mantenía a distancia. Pero María permaneció firme, sus ojos fijos en la figura distorsionada frente a ella. No, respondió con voz quebrada pero decidida. Puedo sentirla. Mi madre está luchando. Está tratando de liberarse. La entidad se retorcía, su forma alternando violentamente entre la apariencia de Doña Carmela y una masa de sombras ondulantes. Voces entremezcladas surgían de ella, gritos de agonía, súplicas de perdón y rugidos de furia que hacían temblar los cimientos mismos de la iglesia. El padre Joaquín, viendo la determinación en los ojos de María, comenzó a rezar con fervor renovado. Sus palabras en latín, mezcladas con el antiguo conjuro que Alejandro recitaba, crearon una sinfonía de poder espiritual que resonaba en el aire cargado de energía. De repente, algo extraordinario comenzó a suceder. Las almas que la sombra había devorado a lo largo de los años empezaron a emerger. Figuras etéreas llenaron la iglesia, hombres, mujeres y niños del pueblo, incluyendo al pequeño Juanito, cuya desaparición había marcado el inicio de esta pesadilla. Están regresando, murmuró Alejandro, asombrado ante el espectáculo sobrenatural que se desarrollaba frente a sus ojos. Las almas liberadas flotaban suavemente en el aire, sus rostros una mezcla de confusión y alivio. Algunas miraban sus manos translúcidas con asombro, como si no pudieran creer que fueran reales. Otras buscaban a sus seres queridos entre los vivos, intentando tocarlos pero atravesando sus cuerpos como niebla. María, con el rostro bañado en lágrimas, miró directamente a los ojos de la entidad. Ya no veía a la criatura terrorífica que había amenazado al pueblo, sino a su madre, luchando por liberarse de la oscuridad que la había consumido. «Mamá», susurró María, su voz cargada de emoción, «sé que estás ahí. Lucha. Por mí, por todos nosotros. Recuerda quién eras, el amor que sentías, la bondad que había en tu corazón». En ese momento, la forma de Carmela ganó fuerza, sobreponiéndose a las sombras que intentaban engullirla. Con un grito desgarrador que pareció sacudir los cielos mismos, la verdadera esencia de la Madre de María emergió. «María, hija mía. Lo siento tanto. Nunca quise que esto pasara». La sombra, debilitada pero aún poderosa, intentó un último ataque desesperado. Se lanzó hacia el padre Joaquín, quizás intentando tomar un nuevo huésped. Pero Alejandro, en un acto de valentía y redención, se interpuso, usando su propio cuerpo como escudo. «Ahora, María», gritó Alejandro, mientras la sombra lo envolvía. El ex sacerdote luchaba contra la oscuridad, su rostro contorsionado en una mueca de dolor y determinación. Con un movimiento rápido y decidido,
María dirigió el medallón hacia la sombra que amenazaba con consumir a Alejandro. Una explosión de luz inundó la iglesia, tan intensa que por un momento pareció que el sol había nacido dentro del recinto sagrado. El poder del medallón, amplificado por el amor de María, la fe de Joaquín y el sacrificio de Alejandro, creó una onda expansiva de energía pura que barrió la iglesia. Las sombras se disiparon como humo ante un viento fuerte, dejando solo luz y calor en su estela. Cuando la luz se disipó, la escena en la iglesia había cambiado dramáticamente. La sombra había desaparecido por completo. En su lugar, Carmela yacía en el suelo, respirando débilmente pero viva, liberada al fin de la oscuridad que la había poseído. Alejandro, aunque herido y exhausto, estaba vivo, su rostro mostrando una mezcla de alivio y asombro. Las almas liberadas comenzaron a desvanecerse lentamente, regresando a sus cuerpos o quizás aún más allá que solo ellas podían ver. Juanito, de pie junto a su abuela que lloraba de alegría, sonrió radiante antes de desaparecer en un destello de luz. María corrió hacia su madre, arrodillándose a su lado y tomándola en sus brazos. «Mamá, estás de vuelta. Realmente eres tú». Carmela, con lágrimas en los ojos, acarició débilmente el rostro de su hija. «Mi niña, mi valiente niña. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por salvarme». Joaquín y Alejandro se miraron, exhaustos pero aliviados. El amanecer se filtraba por las ventanas de la iglesia, bañando el interior con una luz dorada que parecía lavar los últimos vestigios de oscuridad. «Se acabó», murmuró Alejandro, dejándose caer de rodillas. «Después de tantos años, finalmente se acabó». Joaquín puso una mano en el hombro de su compañero. «Has encontrado tu redención, amigo mío. Tu fe y tu valentía han sido fundamentales en esta batalla». Mientras la luz del amanecer crecía, iluminando cada rincón de la iglesia, los sobrevivientes de esta noche infernal comenzaron a reunirse. Familias se reencontraban, abrazándose entre lágrimas de alegría. Aquellos que habían sido víctimas de la sombra despertaban confundidos pero vivos, sus almas restauradas. María ayudó a su madre a ponerse de pie, sosteniéndola con cuidado. «Vamos a casa, mamá. Tenemos mucho de qué hablar, mucho que sanar». Carmela asintió, su rostro mostrando arrepentimiento y gratitud. «Sí, mi amor. Y tengo tanto que explicar, tanto por lo que pedir perdón». Alejandro se acercó a ellas, el medallón ahora inerte en su mano. «Este artefacto ha cumplido su propósito. Creo que es hora de que descanse, para que nunca más pueda ser usado para el mal». Joaquín tomó el medallón, observándolo con una mezcla de respeto y cautela. «Lo guardaremos en un lugar seguro, como recordatorio de esta noche y de las lecciones que hemos aprendido». Mientras el grupo salía de la iglesia, el pueblo entero parecía despertar de una larga pesadilla. Las calles, antes sumidas en sombras y miedo, ahora se llenaban de luz y de gente que salía a celebrar su liberación. María miró a su alrededor, maravillada por el cambio. «Es como si el pueblo entero hubiera renacido». Alejandro asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios cansados. «En cierto modo, así ha sido. San Miguel de las Sombras ha enfrentado su oscuridad más profunda y ha emergido victorioso». Joaquín, con voz solemne pero llena de esperanza, añadió, «Y ahora, tenemos la oportunidad de reconstruir, de sanar». Esta experiencia nos ha mostrado el poder de la fe, el amor y la unidad frente a la adversidad. Mientras caminaban por las calles del pueblo, la gente se acercaba a ellos, algunos para agradecer, otros buscando consuelo o explicaciones. María, Joaquín y Alejandro se encontraron contando la historia una y otra vez, cada relato ayudando a procesar los eventos de la noche. Carmela, aún débil pero determinada, pidió hablar con todo el pueblo. En la plaza central, rodeada por aquellos a quienes había herido, ofreció una disculpa sincera y profunda. Habló de su miedo a la muerte, de cómo ese miedo la llevó a buscar poder en lugares oscuros, y cómo ese poder eventualmente la consumió. «Pero gracias al amor de mi hija, a la fe inquebrantable del padre Joaquín y al valor de Alejandro, he sido liberada»,
concluyó Carmela, con lágrimas en los ojos. Ahora, si me lo permiten, dedicaré el resto de mi vida a enmendar el daño que he causado. El pueblo, aunque herido, mostró una capacidad de perdón que conmovió a todos. Muchos se acercaron a Carmela, ofreciendo palabras de consuelo y aceptación. A medida que el día avanzaba, San Miguel de las Sombras comenzó el proceso de sanación. Se organizaron misas de acción de gracias, se planearon reconstrucciones de edificios dañados, y se establecieron grupos de apoyo para aquellos que habían sido más afectados por los eventos. María, observando todo esto, se volvió hacia Joaquín y Alejandro. ¿Qué pasará ahora? Joaquín sonrió, su rostro reflejando paz por primera vez en muchos días. Ahora, mi querida María, vivimos. Honramos a aquellos que perdimos, celebramos nuestra victoria sobre la oscuridad, y construimos un futuro más brillante. Alejandro, mirando hacia el horizonte, añadió, y permanecemos vigilantes. Porque aunque hemos vencido esta sombra, el mundo está lleno de oscuridad. Pero ahora sabemos que, unidos y con fe, podemos enfrentar cualquier desafío. Mientras el sol alcanzaba su cenit, bañando San Miguel de las Sombras en una luz cálida y reconfortante, sus habitantes se dieron cuenta de que aunque la noche había sido larga y terrible, el amanecer había traído consigo no solo la luz del día, sino también la promesa de un nuevo comienzo. Un comienzo forjado en el crisol de la adversidad, templado por el amor, la fe y el coraje de aquellos que se atrevieron a enfrentar la oscuridad. Y así, bajo un cielo despejado y con corazones llenos de esperanza renovada, San Miguel de las Sombras dio sus primeros pasos hacia un futuro que, aunque incierto, brillaba con la promesa de días mejores. Semanas después de la fatídica noche que cambió para siempre el destino de San Miguel de las Sombras, el pueblo comenzaba a mostrar signos de recuperación. La plaza principal, otrora escenario de terror y desesperación, bullía ahora de actividad. Los habitantes, con una determinación nacida de la adversidad superada, trabajaban juntos no solo para reconstruir sus hogares y negocios, sino también para sanar las heridas invisibles que la sombra había dejado en sus almas. El padre Joaquín, de pie en las escaleras de la recién restaurada iglesia, observaba la escena con una mezcla de orgullo y melancolía. Sus ojos, que habían visto el horror más profundo, ahora brillaban con una sabiduría ganada a un precio incalculable. A su lado, Alejandro, vistiendo una sotana nueva, símbolo de su retorno a la fe, sonreía suavemente mientras saludaba a los feligreses que pasaban. Nunca pensé que volvería a vestir esto, comentó Alejandro, ajustándose el cuello clerical con un gesto que mezclaba incomodidad y satisfacción. Joaquín le dio una palmada en el hombro, su rostro iluminándose con una sonrisa cálida. El Señor obra de maneras misteriosas, amigo mío. Tu fe ha sido restaurada, al igual que este pueblo. Tu viaje de redención es un testimonio vivo para todos nosotros. En la fuente de la plaza, recientemente reparada y ahora símbolo de renacimiento, María y su madre, Carmela, repartían agua bendita a los lugareños. La relación entre madre e hija, aunque tensa al principio, se fortalecía día a día, nutrida por el perdón y el entendimiento mutuo. Carmela, con manos temblorosas por la emoción, llenaba pequeñas botellas con el agua bendita. Su rostro, antes marcado por la oscuridad que la había poseído, ahora reflejaba una paz interior que conmovía a todos los que la veían. Sin embargo, en sus ojos aún se podía ver el peso de la culpa que cargaba. ¿Crees que algún día me perdonarán completamente?, preguntó en voz baja a su hija, mientras entregaba una botella a una anciana que la recibió con una sonrisa agradecida. María tomó la mano de su madre, apretándola suavemente. Sus ojos, que habían visto tanto dolor y oscuridad, ahora brillaban con compasión y amor. Ya lo están haciendo, mamá. El perdón es un proceso, como tu rehabilitación. Cada día que pasas ayudando a otros, cada acto de bondad, es un paso más hacia la redención. Cerca de allí, doña Carmela, la anciana cuyo cuerpo había sido brevemente poseído por la sombra, jugaba con su nieto Juanito. El niño, completamente recuperado, reía con abandono mientras perseguía una pelota, su inocencia restaurada como si las sombras nunca hubieran tocado su alma. Abuela,
Mira qué alto puedo saltar, gritó Juanito, dando brincos entusiastas. Doña Carmela aplaudió, su rostro arrugado iluminándose con una sonrisa. Muy bien, mi niño. Pronto estarás tocando las nubes. La escena era un recordatorio poderoso de la resiliencia del espíritu humano, de cómo la luz puede resurgir incluso después de la noche más oscura. A medida que la tarde avanzaba, el pueblo comenzó a reunirse en la iglesia para una misa especial. Era la primera vez desde los eventos que toda la comunidad se reunía de esta manera, y la anticipación era palpable en el aire. El interior de la iglesia, aunque restaurado, mostraba sutiles cambios. Nuevos vitrales, donados por familias del pueblo, contaban la historia de su lucha contra la oscuridad y su triunfo final. Las bancas, pulidas y reparadas, brillaban bajo la luz de las velas, cada una con el nombre de una familia grabado en un pequeño placa de bronce, un recordatorio de la unidad que los había salvado. Joaquín y Alejandro oficiaron juntos la misa, sus voces resonando con fuerza y esperanza en el recinto sagrado. La congregación escuchaba en silencio reverente, muchos con lágrimas en los ojos, otros asintiendo en reconocimiento de las verdades que se compartían. Hemos enfrentado la oscuridad, comenzó Joaquín, su voz cargada de emoción pero firme en su convicción. Y hemos emergido más fuertes. No por nuestra propia fuerza, sino por el poder del amor, la fe y el perdón. Cada uno de nosotros lleva cicatrices de esta batalla, visibles e invisibles. Pero estas marcas no son símbolos de derrota, sino testimonios de nuestra resistencia y de la gracia de Dios. Alejandro continuó, su voz mezclándose armoniosamente con la de Joaquín, cada uno de nosotros lleva una luz dentro. Una luz que ni la sombra más oscura puede extinguir si nos mantenemos unidos. Hemos aprendido que nuestras diferencias son insignificantes frente al poder de nuestra unidad. Que el miedo puede ser vencido con amor, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. María, sentada en la primera fila junto a su madre, sintió una paz que no había experimentado en años. Miró alrededor, viendo rostros que antes estaban marcados por el miedo y la desesperación, ahora iluminados por la esperanza y la determinación. Carmela, a su lado, lloraba silenciosamente, lágrimas de arrepentimiento y gratitud rodando por sus mejillas. Al terminar la misa, el pueblo salió a la plaza. El cielo nocturno estaba despejado, las estrellas brillando con una intensidad que parecía sobrenatural. Por iniciativa de María, se habían preparado cientos de farolillos de papel. Cada uno de estos farolillos, explicó María a la multitud reunida, representa un alma salvada, un pecado perdonado, una esperanza renovada. Al liberarlos al cielo, liberamos también nuestros miedos y celebramos nuestro renacimiento. Uno a uno, los farolillos fueron encendidos y liberados. El cielo nocturno se llenó de puntos de luz ascendentes, creando un espectáculo de belleza conmovedora. Padres levantaban a sus hijos para que pudieran ver mejor, parejas se abrazaban, y antiguos enemigos se reconciliaban bajo la luz danzante. Mientras los farolillos se elevaban, Joaquín reflexionó en silencio. San Miguel de las Sombras había enfrentado su prueba más difícil y había salido victorioso. Las sombras seguirían existiendo, de eso estaba seguro. Pero ahora el pueblo sabía cómo combatirlas, con luz, amor y unidad. Alejandro, parado junto a Joaquín, parecía leer sus pensamientos. Nunca olvidaremos, dijo en voz baja. Pero tampoco viviremos con miedo. Hemos aprendido a ver la luz incluso en la oscuridad más profunda. María y Carmela se unieron a ellos, formando un círculo silencioso de fuerza y apoyo mutuo. Juntos, observaron cómo el último farolillo se perdía de vista, fundiéndose con las estrellas en el firmamento. Es un nuevo comienzo, susurró María, su voz llena de emoción y esperanza. Carmela asintió, apretando la mano de su hija. Un renacimiento en las sombras, añadió, su voz cargada de significado. Mientras la noche avanzaba, el pueblo de San Miguel de las Sombras comenzó a dispersarse, regresando a sus hogares con corazones ligeros y espíritus renovados. La oscuridad que una vez amenazó con consumirlos se había convertido en un recuerdo, una lección poderosa sobre la fuerza del espíritu humano y el poder transformador del amor y la fe.
Y así, bajo un cielo estrellado y con corazones llenos de esperanza, el pueblo se preparaba para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Sabían que juntos, la luz siempre triunfaría sobre las sombras, y que incluso en la noche más oscura, el amanecer siempre llegaría, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y un futuro brillante. San Miguel de las Sombras, una vez atormentado por fuerzas oscuras, se había convertido en un faro de esperanza, un testimonio viviente de que incluso de las experiencias más terribles pueden hacer algo hermoso y duradero. Y mientras el pueblo dormía esa noche, sus sueños ya no estaban plagados de pesadillas, sino llenos de visiones de un mañana lleno de posibilidades y luz. El amanecer siguiente encontró a San Miguel de las Sombras transformado. El aire mismo parecía más ligero, cargado de una energía renovadora que invitaba a sus habitantes a mirar hacia el futuro con optimismo. En las semanas y meses que siguieron, el pueblo experimentó cambios profundos. La plaza principal, antes un lugar de paso, se convirtió en el corazón palpitante de la comunidad. Cada mañana, los vecinos se reunían allí para compartir el desayuno, intercambiar noticias y planear el día. La fuente, ahora adornada con mosaicos que contaban la historia de su lucha contra la oscuridad, se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. María, inspirada por su experiencia, fundó un centro de apoyo para aquellos que aún luchaban con los traumas del pasado. Con la ayuda de Carmela, cuyo conocimiento de las artes oscuras ahora se aplicaba a la sanación, desarrollaron terapias innovadoras que combinaban la psicología moderna con antiguas prácticas espirituales. Cada sombra tiene su luz, solía decir María a quienes acudían en busca de ayuda. Nuestra tarea es encontrarla y nutrirla. Alejandro, por su parte, se dedicó a viajar por los pueblos vecinos, compartiendo la historia de San Miguel de las Sombras y ayudando a otras comunidades a enfrentar sus propios desafíos espirituales. Su experiencia como ex sacerdote, combinada con su conocimiento de lo sobrenatural, lo convirtió en un guía invaluable para aquellos que se encontraban en la encrucijada entre la fe y el miedo. El padre Joaquín, aunque envejecido por las experiencias vividas, encontró una nueva vitalidad en su ministerio. La iglesia, una vez un refugio contra el mal, se transformó en un centro de aprendizaje y crecimiento espiritual. Personas de todas las edades acudían no solo para orar, sino para participar en debates filosóficos, clases de meditación y talleres de autoconocimiento. La verdadera fe, enseñaba Joaquín, no es ciega ni rígida. Es un viaje constante de descubrimiento, tanto de nosotros mismos como del mundo que nos rodea. La economía del pueblo también floreció. La historia de su lucha contra la sombra, aunque inicialmente guardada como un secreto local, eventualmente se filtró al mundo exterior. San Miguel de las Sombras se convirtió en un destino para aquellos que buscaban sanación espiritual y renovación personal. Pequeños hoteles y casas de huéspedes comenzaron a aparecer, administrados por los lugareños. Los visitantes eran recibidos con calidez y una sabiduría nacida de la adversidad. Muchos llegaban buscando respuestas y se iban con una nueva perspectiva sobre la vida y sus propios desafíos. Carmela, en su búsqueda de redención, se dedicó a la jardinería. El antiguo cementerio, una vez un lugar sombrío y evitado, se transformó bajo sus cuidados en un hermoso jardín memorial. Flores de todos los colores y aromas llenaban el aire, y los bancos de piedra invitaban a la reflexión y el recuerdo. Cada flor, explicaba Carmela a los visitantes, representa una vida tocada por la oscuridad pero renacida en la luz. Nos recuerdan que la belleza puede surgir incluso de los lugares más inesperados. Los niños del pueblo, incluido el pequeño Juanito, crecieron con una comprensión única del mundo. Se les enseñó no a temer a la oscuridad, sino a respetarla y a buscar siempre la luz interior. Las historias de la gran batalla se convirtieron en leyendas, transmitidas de generación en generación, cada versión añadiendo nuevas capas de significado y sabiduría. En las noches de luna llena, el pueblo entero se reunía en la plaza para lo que llamaban la celebración de las luces. Farolillos de papel iluminaban las calles, y la gente compartía historias de superación y esperanza. Era un recordatorio constante de que, juntos, podían superar cualquier oscuridad. A medida que los años pasaban, San Miguel de las Sombras se convirtió en un faro de esperanza para el mundo.
Personas de todos los rincones del planeta acudían en busca de la sabiduría y la paz que emanaba de este pequeño pueblo que había mirado a la oscuridad a los ojos y había emergido más fuerte. María, ahora una mujer madura y respetada líder comunitaria, a menudo reflexionaba sobre el camino recorrido. Una tarde, sentada en el jardín memorial con Alejandro y Joaquín, compartió sus pensamientos. Cuando todo comenzó, creíamos que luchábamos contra una fuerza externa. Pero al final, descubrimos que la verdadera batalla siempre estuvo en nuestro interior. Aprendimos que la oscuridad y la luz coexisten en cada uno de nosotros, y que nuestras elecciones diarias son las que determinan cuál prevalece. Alejandro asintió, su rostro marcado por los años pero iluminado por una paz interior. Y aprendimos que no hay fuerza más poderosa que una comunidad unida por el amor y la fe. Joaquín, con una sonrisa serena, añadió: cada día es una oportunidad para elegir la luz, para ser un faro para otros. Esa es nuestra verdadera herencia, nuestro legado para las generaciones futuras. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de las Sombras, bañando el pueblo en tonos dorados y púrpuras, los tres amigos guardaron silencio, agradecidos por el viaje que habían compartido y esperanzados por el futuro que se extendía ante ellos. La noche cayó suavemente, pero ya no traía consigo el miedo de antaño. Las estrellas brillaban en el cielo, reflejándose en los ojos de los habitantes de San Miguel de las Sombras, un recordatorio constante de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay puntos de luz guiándonos hacia casa. Y así, el pueblo que una vez estuvo al borde del abismo se convirtió en un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu humano, un lugar donde las sombras del pasado se habían transformado en los cimientos de un futuro brillante y lleno de esperanza. Con el paso de los años, San Miguel de las Sombras se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación para el mundo entero. La historia de su lucha contra la oscuridad y su triunfo a través del amor, la fe y la unidad se transmitió de generación en generación, inspirando a incontables personas a enfrentar sus propios desafíos con coraje y determinación. En el 20º aniversario de la Gran Batalla, el pueblo organizó una celebración especial. La plaza principal estaba adornada con miles de luces, cada una representando un alma tocada por la historia de San Miguel de las Sombras. Visitantes de todo el mundo se unieron a los lugareños para conmemorar este hito significativo. María, ahora una respetada líder espiritual, subió al podio para dirigirse a la multitud. A su lado estaban Alejandro, Joaquín y Carmela, todos ellos mostrando las marcas del tiempo, pero con ojos brillantes de sabiduría y paz. Hace 20 años, comenzó María, su voz resonando clara y fuerte, enfrentamos la noche más oscura de nuestra existencia. Pero en esa oscuridad, descubrimos la luz más brillante, la luz que habita en cada uno de nosotros. Aprendimos que las sombras no son algo que debamos temer, sino una parte integral de quienes somos. Es en el equilibrio entre la luz y la oscuridad donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Alejandro dio un paso adelante. Nuestra historia nos enseñó que no hay desafío demasiado grande cuando nos mantenemos unidos. Que el perdón tiene un poder transformador más allá de nuestra comprensión. Joaquín, con una sonrisa serena, añadió, y que la fe, en su forma más pura, no es ciega obediencia, sino la confianza en que el amor y la bondad siempre prevalecerán. Carmela, con lágrimas en los ojos, concluyó, aprendimos que la redención es posible, que nuestros errores no nos definen, sino cómo elegimos enmendarlos. Mientras hablaban, un suave resplandor comenzó a emanar de la multitud. No era luz de velas o linternas, sino un brillo que parecía provenir del interior de cada persona presente. Era como si la lección de San Miguel de las Sombras hubiera cobrado vida física, iluminando a todos los presentes desde adentro. La celebración continuó hasta el amanecer, con música, danza y compartir de historias. Cuando los primeros rayos del sol tocaron la plaza, bañando todo en una luz dorada, hubo un momento de silencio colectivo. Todos sintieron, en ese instante, la conexión profunda que los unía, no solo entre ellos, sino con algo más grande, más allá de la comprensión humana. María, mirando el amanecer, reflexionó en voz alta, quizás este fue siempre el propósito de nuestra lucha. No solo vencer a una sombra externa, sino descubrir la luz que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser despertada.
Mientras el nuevo día se desplegaba sobre San Miguel de las Sombras, sus habitantes y visitantes se dispersaron con una renovada sensación de propósito y conexión. Llevaron consigo no solo la historia de un pueblo que venció a la oscuridad, sino la comprensión profunda de que cada uno de ellos tenía el poder de ser un faro de luz en sus propias comunidades. La leyenda de San Miguel de las Sombras continuaría creciendo y evolucionando, inspirando a generaciones futuras a buscar el equilibrio entre la luz y la oscuridad, a enfrentar sus miedos con coraje y a nunca subestimar el poder transformador del amor, la fe y la unidad. Y así, lo que una vez fue un pueblo atormentado por sombras se convirtió en un faro de esperanza para el mundo, un recordatorio eterno de que incluso en la noche más oscura, la luz del espíritu humano puede brillar con una intensidad capaz de iluminar el camino hacia un futuro más brillante para todos. Fin.